Vivimos un tiempo apasionante, un momento en el que muchas personas, no solo jóvenes, están abriendo su corazón a una trascendencia mucho mayor, se hacen preguntas que antes no se hacían, descubren que su corazón anhela cosas grandes. Eso le ha pasado a nuestra invitada de hoy, que gracias a las preguntas, gracias a observar lo que tenía a su alrededor, encontró un camino. Carlota Santos, bienvenida a Eclesias Domingo, bienvenida a 13. Muchas gracias. ¿La Carlota de hace 6-7 años reconocería a la Carlota de ahora? Pues a ver, por un lado sí, porque yo siempre he sido una persona muy curiosa y en la búsqueda de respuestas, ¿no? Sobre todo a nivel cultural. Por otro lado, creo que estaría muy sorprendida con que hubiera sacado un libro pues, claramente cristiano, ¿no? Hoy vienes a presentarnos tu libro, un libro de ilustraciones y relatos dedicados a mujeres fantásticas, santas. Se llama Sobre ese libro vamos a hablar y también sobre ese camino que has ido siguiendo, esas preguntas que te has ido haciendo y también porque puede servirnos de mucha ayuda para toda esa gente que se hace preguntas. Vamos con Carlota Santos. Bienvenida, Carlota. Gracias. Arquitecta, ilustradora, escribes, eres conversa, podemos decirlo. Bueno, yo tuve una educación católica, o sea que realmente no, pero sí que he tenido una reconexión muy grande ahora, entonces... Tengo mucha intriga por conocerte, muchas preguntas que hacerte, pero vamos a empezar por este libro, por Santas. Es una serie de ilustraciones y de relatos dedicado a mujeres santas, que es un libro dedicado a quién y por qué lo escribes, es decir, por qué dedicar tiempo a pintar a la Virgen María y a otras tantas, 50 en total, ¿no? Sí, bueno, o sea, cada uno de mis libros al final investiga temas en profundidad que son importantes para mí en mi creación artística y el último, antes de Santas, fue sobre mitología griega. Entonces yo pensé que, ya que la mitología y la cultura grecolatina es un pilar muy importante de nuestra cultura, que el paso lógico siguiente era explorar el tema del cristianismo, que a nivel, digamos, artístico siempre me ha parecido interesante, pero bueno, como que yo estaba decidida a hacer un libro pues, de temática cristiana. ¿Qué ocurre? Pues que en paralelo a este proceso creativo yo ya estaba teniendo como, digamos, un acercamiento a Dios de alguna manera, y estaba empezando a investigar sobre diferentes religiones, como que ya estaba abriéndome ese tema, pero al tener que hacer la investigación para el libro fue cuando realmente conecté con la fe. El libro se lo digas a Jesucristo. Sí, igual fue un poco intenso de mi parte, pero realmente en mi proceso yo lo llamo reconversión, porque realmente yo estuve muy alejada de todo el tema de la fe durante muchos años, y bueno, en el colegio como que realmente no, aunque yo fui a un colegio católico, no conectaba con el mensaje, o quizás yo no estaba en un momento vital en el que no sé, no sentía esa conexión y, sin embargo, a través de la investigación para Santa, sobre todo de la lectura de los evangelios, como que hice esa conexión con el mensaje de Jesús total. Y a partir de ahí ya, pues, bueno, pues me fui acercando a la iglesia y a día de hoy, pues, soy católica practicante total. Con sello de calidad. Sí. Dentro de este libro hay una ilustración preciosa de la Virgen María que hace unos días te hemos visto pintarla en el centro de Madrid, en el escaparate de un centro comercial. ¿Cómo fue eso? Pues ya para el último libro que saqué de mitología es una acción que hacen allí con diferentes ilustradores cuando van a publicar un libro y bueno, en esta ocasión me propusieron también pintar este escaparate y aunque al principio tuve algunas dudas de qué santa ilustrar, pues al final me decanté por la opción más lógica, ¿no? Y más icónica, que sería la de la Virgen María, que es la primera de este recorrido cronológico a través de estas santas. Pintar a la Virgen en el centro de Madrid, ¿eso qué es? Pues yo la verdad lo afronté como con mucha confianza y en ningún momento tuve dudas de que iba a salir bien, aunque bueno, claro, al final estás pintando en directo con mucha gente pasando y es inevitable que estés en relación con el público en ese sentido y que haya reacciones. Pero fue muy agradable y fue un momento muy bonito para mí también, ¿no? A nivel, digamos, espiritual, además de creativo. De las mujeres que describes, escribes y pintas en este libro, ¿qué cosas has aprendido? Es decir, de esa investigación que le has dedicado horas, mucho tiempo, mucho cuidado, mucha delicadeza, ¿tú qué has aprendido? ¿Qué puedes aplicar en tu día a día o qué puede aplicar la gente que recurra a este libro de esas mujeres que pintas? Bueno, por un lado está la dimensión cultural, que yo creo que es fundamental conocer sus historias, porque, como he mencionado antes, son parte fundamental de nuestra cultura, ¿no? Y conocer
pues sus vidas a ese nivel es interesante. Y luego también por la otra parte, como más espiritual, podemos decir, podemos ver que aunque el fin último es el mismo, que es el bien o la verdad o Dios o esa búsqueda, ¿no?, de Jesucristo, cada una llega por un camino diferente en base a sus dones, a los dones que Dios le ha dado. Entonces podemos ver muchos tipos de mujeres diferentes que ponen sus dones al servicio del bien, pues desde místicas, intelectuales, reinas, mártires, muchos perfiles diferentes de mujeres que son ejemplos, yo creo. ¿Desmiente eso algún tipo de relato de que la mujer en la Iglesia siempre ha estado en una posición de inferioridad o Supuesto. eso existe? No, yo pienso que precisamente uno de los principales puntos de este libro es demostrar que esa visión es una visión sesgada y que no se corresponde con la realidad, porque el título de santidad es el máximo reconocimiento que la Iglesia puede otorgarte, y no solo es que haya 50, que son las de mi libro, es que hay más de 3000 santas, ¿no?, que a lo largo de la historia de la Iglesia han sido reconocidas. Entonces sí se le ha dado valor, y ya por no hablar, por supuesto, de la importancia de la Virgen María en la historia de la Iglesia, en la cultura occidental, en que las primeras testigos de la resurrección de Cristo pues fueron mujeres, ¿no?, María Magdalena. O sea, es importante para mí que en el libro esté eso presente. Explicabas que este libro, de alguna manera, no sé si culmina, pero sí continúa ese proceso creativo que has ido haciendo a lo largo de los pilares culturales de nuestra civilización. ¿Por qué ese paso directo al cristianismo y no seguir brujuleando por otro tipo de culturas, otro tipo de influencias? Bueno, para mí siempre ha sido fundamental explorar mi propia cultura, porque es en la que estoy inmersa y creo que es la que yo, desde mi punto, puedo explorar con mayor comodidad y con la que puedo conectar mejor. Entonces estoy muy interesada como lectora y como consumidora de arte también en otros discursos, en otros lugares del mundo, pero creo que mi misión como española y como artista, al final, yo lo siento así, es explorar lo mío, ¿no?, y como darle ese valor. Pues háblame de ti. Tengo escritas aquí algunas notas que me gustaría que me intentases ordenar de alguna manera. Esoterismo, tarot, magia, astrología, horóscopo. ¿Cuál es tu signo del zodiaco? Yo soy Capricornio, pero bueno, sí, o sea, mi primer libro fue sobre astrología, y por eso te digo que yo pasé muchos años que estaba muy alejada de la Iglesia, ¿no?, y como que no consideraba, sí que le daba esa dimensión cultural importante. Yo siempre he sido muy consciente de eso, de que es fundamental conocer la historia de los evangelios, aunque no seas creyente, creo que es parte de quién somos. Pero sí que es verdad que mi primer libro fue sobre astrología. Me interesaba mucho en ese momento, hace 5 años, la exploración de esos arquetipos astrológicos, ¿no? Luego parte de mi familia es del Bierzo y gallega, entonces me sentía muy conectado también con lo celta, con toda la parte precristiana. Me pareció interesante explorarlo porque es parte de mi camino, pero una vez recorrido ese camino es verdad que yo he llegado a este punto de conexión con la fe y creo que no son dos cosas que sean compatibles, o sea, a nivel espiritual, por decirlo así. Porque tú, lo has dicho, has estudiado en un colegio católico, tú estás bautizada, has recibido la confirmación, es decir, toda la iniciación cristiana la has seguido. ¿Qué es lo que pasa? No sé si te rebotas, llega un momento en que te cansas, no, que no eres capaz de entender realmente lo que te propone el colegio, lo que te propone tu familia. Sí, vamos por ese camino. O sea, yo no llegué nunca como por algún motivo a conectar con el mensaje de... O sea, yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, el tema del pecado, ¿no? Yo lo veía cuando estaba en el colegio como una imposición o como algo que era aleatorio, de esto no se puede hacer porque la Iglesia lo dice, y yo lo dejé ahí. Sin embargo, al conectar ahora otra vez con el cristianismo, es como que he entendido y lo he visto desde otro punto de vista, como que es algo que nos perjudica y que por eso Dios lo propone evitarlo. O sea, como que he conectado realmente con el mensaje. Yo en el colegio, como no fue una rebeldía, fue simplemente que no conectaba. Yo sí que valoraba mucho la tradición y al final lo hice por tradición, el tema de confirmarme, ¿no? Pero luego, después de explorar a nivel creativo otros caminos, que empecé a interesarme por esa simbología del tarot, de la astrología, y ir haciendo esa profundización, vi que no era un camino válido, ¿no? Al final que yo notaba que al final todas esas herramientas te proponen sentirte mejor, pero yo me empecé a plantear si había alguna verdad o algún bien objetivo, ¿no? Al margen de yo quiero sentirme mejor, si hay un bien. Y en esa búsqueda empecé a explorar diferentes religiones, pues a leer, porque yo al final soy muy curiosa,
Por eso conecté con el cristianismo, desde esa búsqueda sincera, por decirlo De así. todo este mundo New Age, muy espiritual, ¿qué es lo que te seducía? Es decir, no sé si era algo a nivel artístico, algo a nivel cultural, algo que tú tenías ahí un vacío que estabas intentando rellenar y eso te lo facilitaba. ¿Qué es lo que te atraía a ti de todas estas historias? Yo creo que es una mezcla de ambas cosas. Yo, por un lado, a nivel creativo sí que me llamaba mucho la atención, pues, por ejemplo, todos los manuscritos medievales y modernos, alquímicos, esos tratados de astrología, me parecían muy sugerentes a nivel visual y me interesaban a nivel artístico. Y en esa búsqueda, pues también encontré, pues eso, como esas herramientas, las exploré para ver cómo funcionaban, ¿no? El tema de la astrología, las cartas astrales. Al final yo cuando hice Santas, por ejemplo, me leí Confesiones de San Agustín y me sentí como, salvando las distancias, identificada por eso, por ese caos inicial de búsqueda, de quiero saber, que no funciona, ¿no? Y al final llegas a ese punto. Pero... ¿Y cómo se llega a ese punto, al menos en tu caso? Es decir, porque tampoco es un testimonio de conversión como muy, entre comillas, espectacular, no eres Pablo de Tarso que te caes del caballo y de repente ves la luz y alguien te habla, sino que igual que lo otro ha sido progresivo, esto también ha sido una cosa que estaba latente. Sí, o sea, yo pienso que realmente si alguien tiene una intención real de buscar y de encontrar, va a encontrar, y de hecho está en la Biblia, ¿no? O sea, Jesús lo dice, que quien busca encuentra y quien llama será recibido, ¿no? Y yo creo que es verdad, cuando tú te desprendes de los prejuicios, de todo el tema de lo que está bien o malo, lo que nos venden como algo popular o no en cuanto a espiritualidad, y te pones en una búsqueda sincera, yo creo que sí que llegas a este punto, por lo menos así ha sido para mí. A través también de la observación, has dicho, del estudio, de ir conociendo y también ir preparándote a nivel artístico, has ido conociendo que a través de la belleza hay una verdad. Esto es una afirmación que puede parecer muy lógica para algunos, pero para otros dicen que tienen que ver peras con los limones. ¿Cómo a través de la belleza encontramos esa verdad? Vale, yo creo que la expresión artística a lo largo de la historia, por lo menos en Occidente, ha estado muy ligada a Dios y a la belleza, y en el arte contemporáneo igual se ha perdido una búsqueda de ese bien o de esa belleza, y yo, por ejemplo, con Dios también conecto mucho a través del arte, ¿no? Como de cómo se representa a las santas, de una misa bonita, tradicional, con todos esos cantos, ¿no? Que antes estaban más de moda, ahora igual quizás menos. Y he perdido un poco el hilo. No, simplemente entender cómo a través de esa belleza, cómo a través del arte en este caso, o tú de tu expresión artística, cómo a través de un paisaje bonito o de un río que fluye, tú eres capaz también de entender que Dios está detrás de todo eso. Sí, o sea, para mí eso es algo que es al final fe, y la fe es un don, ¿no? Pero sí que para mí esa conexión con la belleza sí que es uno de los pilares fundamentales de mi acercamiento a Dios. O sea, como desde la naturaleza, pasando por la historia del arte, ¿no? Y cómo muchas personas han dedicado su talento a Dios y a plasmar toda, pues, la iconografía cristiana. Creo que eso es algo ya que tiene menos una explicación lógica y es algo más intuitivo, ¿no? Como más espiritual, quizás, no es tanto lógico. ¿Y cómo cambia ese proceso de reconexión con Dios? ¿Cómo te cambia a Carlota, ya no solo a nivel artístico, a nivel profesional, sino también a nivel personal? Esa Carlota que antes tonteaba con la astrología, con el tarot, con el horóscopo, le daba demasiada credibilidad a esos asuntos. ¿Cómo cambia Carlota a nivel personal de darle la confianza a eso a dársela a Dios? Bueno, para empezar, yo tendía a querer tener el control sobre todas las cosas de mi vida, y cuando descubres la fe, como que es un gran alivio sentir que puedes confiar en Dios y en sus tiempos, y también en el sentido de abrirme más a los demás, porque yo igual entonces, como muchas personas creativas, tendía a aislarme más, ¿no? Y como estar yo muy con mi proceso, muy con mi... Y esto ayuda también a poner lo bueno que tiene, sea mucho o poco, al servicio de los demás, y a través de mi arte o a través, pues, de lo que pueda, ¿no?, hacer. ¿Por qué esa tendencia de los artistas de... Es una buena pregunta. No lo sé, también es verdad que creo que... También he generalizado, seguro sí, que hay artistas súper que no se sienten nada incomprendidos, pero esa sensación que tú describes, que seguro que todos tenemos en la cabeza, un artista que quiere expresar algo, pero se siente
presa de los medios que tiene y de la imposibilidad de otros de comprender lo que él expresa a través de la escultura, la pintura abstracta, arte conceptual, lo que sea. Bueno, al final un artista es una persona que tiene una cierta sensibilidad, ¿no? Y eso conlleva pues una cierta introspección también, pero yo creo que la clave es eso, poner tus dones a comunicar algo en lo que creas, más allá del ego y más allá de lo que yo siento o lo que yo necesito en este momento, ¿no? O sea, yo creo que la grandeza del arte es eso también, como buscar la belleza. Está mal visto ahora, pero... ¿Por qué está mal visto? Creo que... No es que esté mal visto, pero quizás los artistas hoy en día tendemos más eso al ego y al yo. O sea, puedes ver cualquier feria de arte, ¿no? Como el tipo de arte que se crea ahora con respecto al que se creaba hace 200 años. Hay una... Entonces era más democrático, quizá. Sí, o sea, yo creo que cuando algo es bello y tiene una buena técnica, cualquier persona, aunque no tenga formación artística, lo puede apreciar. Como cualquiera que entra en una catedral se sobrecoge, ¿no? Y se impacta. En cambio, con la arquitectura y el arte contemporáneo, como que es más subjetivo, no hay como tantas opciones, no solo en el arte, en todo, ¿no? Es todo mucho más subjetivo. Entonces, ¿Qué le diría la Carlota que está sentada aquí conmigo a esa que al principio tonteaba con...? Porque tú ilustrabas hasta cartas del tarot. Sí, claro, yo hice una baraja de tarot ilustrada y mi primer libro está ilustrado también por mí, es de astrología. A ver, yo a día de hoy creo que esas herramientas a nivel espiritual no te van a llevar a ningún sitio, pero es verdad que creo que cada uno tiene su camino, que los tiempos de Dios son por algo, y yo no recomiendo a nadie esas prácticas, pero cada uno tiene su camino y tiene que... Yo sé que si quizás no hubiera profundizado en esos temas, no hubiera llegado a sentirme desencantada y conectar tanto con el cristianismo ahora, porque cuando no profundicé en el cristianismo en el colegio, pues me quedé en la superficie y no conecté. Entonces cada uno tiene su camino. ¿Por qué el católico no puede recurrir al tarot? A ver, la explicación más sencilla es porque tienes que tener una confianza en Dios radical, y si tú buscas muletas, ¿no?, para sentirte mejor, al final no estás confiando en Dios. Y ya desde un punto de vista más drástico también es algo peligroso, ¿no?, porque tiene mucho que ver con el mundo espiritual y no es fácil, o sea, es fácil tener errores o contactar con, si crees en estas cosas, que bueno, yo sí, es peligroso también, como a nivel espiritual. Pero sin entrar en polémicas, al final es eso, sobre todo es una confianza en Dios versus tener como apoyos o buscar soluciones a corto plazo, como es el tarot, por ejemplo. Bueno, hablamos del tarot y hablamos de otro tipo de prácticas que a lo mejor que están muy a la orden del día y que la gente no puede llegar a entender quizá la dimensión que tiene. Hablo del yoga. Es decir, si nosotros le damos al yoga una dimensión espiritual, mindfulness, bienestar, y no únicamente el estirar para que no me duela la pierna, ahí también hay peligro. Sí, claro, al final es todo el mismo sistema, ¿no?, de soluciones que se nos intenta proponer y como ver como buenas, cuando realmente en nuestra propia, no hace falta irse a la India, o sea, en nuestra propia cultura hay muchas maneras de meditar y de rezar que son buenas, como por ejemplo, a ver, es un detalle, pero el rosario te ayuda muchísimo en la parte de meditación, ¿no? Y, es como un mantra en realidad. Claro, el rosario. Exactamente, y es mucho más fácil conectar con un rosario porque es algo ancestral para nosotros y cualquiera sabe un Ave María, un Padre Nuestro, y te ayuda a entrar en ese estado como de conexión con Dios. En cambio, o sea, los mantras son mucho más ajenos a quienes somos y por lo tanto creo que para cualquier occidental, aunque ahora está más de moda, es difícil, ¿no?, como conectar con ese sistema, simplemente porque no es nuestro. Al final, todo este tipo de prácticas lo que intentan es llenar un vacío que existe en la vida de la gente. ¿Tú crees que ese vacío se debe a algo en concreto? ¿Crees que o no crees nada de eso? Sí, claro. O sea, pienso que simplemente por el estilo de vida que llevamos, que es súper rápido, caótico, nos lanzan muchas ideas a la vez para mantenernos igual un poco confusos, pues al final buscamos desesperadamente como ese tipo de herramientas, cuando la solución es mucho más sencilla, ¿no?, realmente. Sobre todo cuando tenemos la suerte de haber nacido en un país como España, que aunque tenga, bueno, pues al final somos católicos culturalmente, ¿no?, aunque el Estado no sea católico per se. Decías al principio que al principio recurrías a ese tipo de técnicas espirituales, prácticas, porque lo que te proponen es procurar que estés bien.
Sí, es a corto plazo, como sentirte bien, ¿no? Pero yo como católico también me quiero sentir bien. Ya, pero está bien que te quieras sentir bien, pero el fin último del católico no debería ser sentirse bien, debería ser defender el bien y la verdad, en mi opinión. Y eso te ayuda, también te ayuda, a todas herramientas para anteponerte al sufrimiento, a la Claro. tragedia, a lo dura que puede ser la vida, que es la de todos, es dura, me refiero. ¿Qué herramientas le aporta a un católico para sobreponerse a esas situaciones? Yo creo que es la confianza en Dios y ya está. Al final, a toda esa gente que está buscando trascendencia, que está buscando algo más, que está... Porque tú has sido esa persona, ¿qué consejos le darías o qué le recomendarías para que no meta la pata? Es que yo creo que es un proceso muy personal y que si tienes una búsqueda honesta del bien vas a encontrar a Dios, pero si no estás en una búsqueda de verdad profunda vas a distraerte seguro. Entonces es que es un proceso muy personal y yo no creo que sea quien para dar consejos en ese sentido. O sea, creo que una cosa es que esté de moda, o sea, una persona que usa el tarot de manera lúdica y no le da importancia y no es consciente del mal que está haciendo, puede ser que no vaya a profundizar nunca en su vida y en algo espiritual, pero en el punto en el que tú te lo tomas en serio y realmente sientes esa llamada o sientes ese interés por buscar, sí que... O sea, es que es algo tan personal que yo no siento que pueda dar consejos. ¿Tu familia te decía algo? ¿Tu entorno? Oye, sí. Carlota, cuidado, estás equivocada. No, la verdad es que no. O sea, mi familia es católica, pero mis padres siempre han fomentado en mi casa mucho el libre pensamiento y que cada persona tenga su camino y sobre todo la cultura. O sea, en mi casa he tenido la gran suerte de que siempre he contado con muchos libros de historia, de arte y mis padres entendían, por ejemplo, que mi exploración del tarot también era desde un punto de vista simbólico y artístico, porque a mí el tema de los arquetipos me interesa y me han respetado mucho mi camino en ese sentido y ahora que estoy totalmente conectada de nuevo con la Iglesia están contentos y felices y me ven muy bien, además a mí me ven mejor, pero siempre han sido muy respetuosos con mi camino, no me han intentado imponer nada. Ahora tu proceso creativo, ¿por dónde va a seguir? Porque creo que estás ilustrando una Biblia. Sí, estoy con el Nuevo Testamento ahora y luego tengo otros proyectos también, bueno, interesantes, pero para mí es el más importante, desde luego. Ilustrar el Nuevo Testamento son muchos... Es mucho trabajo, pero es muy... Muchos momentos. Sí, estoy empezando todavía, pero estoy en ese proceso de selección, ¿no? De qué escenas conviene que acompañen a cada evangelio, porque al final algunas pues los tienen los 4 en común, otras solo aparecen en uno o en varios. Entonces estoy todavía en ese proceso y sobre todo pues eso, recorriéndome toda la historia del arte occidental sobre todo para inspirarme, ¿no? O sea, estoy empezando a armar el proyecto, por decirlo así. Pues qué interesante, Carlota, conocerte, conocer tu camino, tu proyecto artístico, que te vaya todo muy bien. Gracias. Ya cuando te traigas esa ilustración del Nuevo Testamento, ¿va a ser muy grande o va a ser como este libro de grande? Es el texto del Nuevo Testamento íntegro, porque no me quería poner a seleccionar textos, sino hacer una... Y esto, la idea la tienes también de una Biblia que tenía tu abuela. Sí, es una Biblia que era una Biblia ilustrada para niños de mi madre, que era como mi libro favorito de pequeña, o sea, me encantaba y es una edición preciosa y le empecé a dar vueltas como, wow, ilustrar una Biblia debe ser súper apasionante en el proceso. Pues, ¿Y has conocido ya alguna persona que... Claro, porque tú al final estás poniendo, como explicabas antes, y de las mujeres de las que hablas, dones que has recibido gratuitamente al servicio de los demás, sobre todo al servicio de Dios, sí, para que la gente se acerque a lo que tú te has ido acercando. ¿Has tenido ya alguien que te haya dicho, oye, Carlota, gracias a este dibujo, o tú sientes la responsabilidad que puedes llegar a tener al... ¿Ser capaz de acercar a la gente a Dios a través de estos dibujos? Sí, o sea, eso sería mi mayor satisfacción totalmente, que gracias a mi obra haya más gente que se acerca a Dios, para mí sería lo más, y viniendo sobre todo de mis primeros trabajos, ¿no? Que tienen que ver con la astrología y que tengo seguidores que sí que me siguieron en esa etapa y han sufrido un proceso muy parecido al mío y me escriben para contármelo, otros que no, que igual se sienten decepcionados por ese cambio, pero para mí lo fundamental es mantenerme fiel a lo que yo quiero hacer y si hay personas que les inspira en el camino, para mí eso es lo más grande. Claro, qué interesante eso, ¿no? Lo de que ese camino que tú estás siguiendo lo puedan estar siguiendo la gente que te sigue a través de tu antigua obra, a través de tus redes sociales. ¿Qué te dicen?
Pues hay de todo. O sea, hay personas que, como te digo, han sido... Hay gente que te odia porque te va a odiar. Sí, hay gente que no le ha gustado el cambio, la verdad, y me lo han hecho saber. Pero bueno, yo creo que uno como artista, cada uno puede explorar los temas que quiera, y dos, evolucionar es humano y no veo cuál es el problema, pero ha habido personas que me han dicho, oye, pues en principio no me interesa el tema, pero estoy deseando leer el libro, y yo como... me interesa ese perfil, ¿no? Porque igual le abre un mundo que de repente le fascina. Y luego ha habido personas que también sí, que han seguido ese proceso muy en paralelo de conversión, o que han tenido alguna experiencia que les ha conectado con Dios o a través de la Virgen, o pues sí, la verdad es que recibo muchos mensajes en ese sentido, y siempre me gusta leer cómo mis lectores también van evolucionando y cambiando. Pues Carlota, lo dicho, que muchísimas gracias por venir, por contarnos tu proyecto, por contarnos tu camino, tu testimonio, al fin y al cabo, sí. Que, bueno, lo has asemejado de San Agustín, bueno, salvando las distancias, como decías, pero sí que tiene ese proceso de búsqueda de la verdad y de insatisfacción constante de lo que tienes a tu alrededor. Muchísimas gracias, Carlota, por contarnos tu historia. Gracias a ti.